Mario Álvarez Quirós, él hace una pregunta de esta índole. ¿Falso o verdadero? En la escritura pública, el cierre irá la firma de los otorgantes, palabra ante mí y firma y sello del notario. Falso. ¿Por qué? Porque el notario solo deberá poner las firmas de los otorgantes, las palabras ante mí y la firma del notario. El artículo 29 no establece realmente que el sello tenga que ir en la escritura matriz. Sin embargo, en el testimonio sí lo indica. ¿Y por qué se los digo? Porque por cuestiones de estética o por cuestiones de práctica sí se pone el sello, pero realmente no se tendría que por qué poner. Ahora bien, miremos los requisitos esenciales que viene en el examen de Sergio Vinicio Jauría. No lo sé, ya la verdad sí desconozco de él. Creo que él había dicho que va a venir una toma de razón de una auténtica o algo por el estilo, la verdad no sabría decirle, compañero. Ahora bien, requisitos esenciales. Usted cuando cartule va a juntar el requisito formal más los esenciales. ¿Por qué se lo digo? Porque, primero que todo, tiene que guiarse del 29 y el 31. Es decir, si usted omite una falla, omite un dato del requisito 29 que no esté contemplado en el 31, lo podrá ampliar o hacer una aclaración o modificarla por las palabras por mí, ante mí. Sin embargo, si usted comete un error de fondo, que ya sería un requisito esencial, ahí tendrá que ampliarlo con las firmas de los otorgantes y las palabras ante mí. Esto creo que no lo sabía. Y el artículo 42 nos establece lo siguiente, que son los requisitos especiales para que se otorgue una escritura de testamento. Y que nos indica el artículo 42 que deberemos acompañar el cuerpo de la escritura con 2 testigos del conocimiento del notario o hábiles para que se identifiquen y formen de parte de la comparecencia de la escritura matriz. Ahora no sé si hay alguna duda en esta introducción a la escritura matriz, que son los requisitos formales y esenciales, o vamos claros. Creo que no hay duda, ¿verdad? Bueno. Claro, licenciado. La escritura matriz o el instrumento público se conforma de 3 partes. La introducción, que es la comparecencia, el cuerpo y el cierre. La introducción, ¿cuál es? La introducción es la donde usted pone número 1 en Ciudad de Guatemala, el día tal, o el lugar donde esté usted. Palabras mágicas, ¿va? Ante mí. Diego Alejandro Lazo Armira, notario, comparece por una parte. La señorita Sofía Fernández, ¿de quién? Y son 7 requisitos esenciales. ¿Cuáles son? Nombre completo, edad, estado civil, profesión, nacionalidad. ¿Cuál otra más? El documento de identificación, que serían 6, y estado civil. Creo que dice las 7, ¿verdad? No me faltó una. Domicilio, perdón, creo que repetí la del estado civil, domicilio. El domicilio, es decir, el domicilio es el vínculo jurídico entre una persona y el departamento. Es decir, si yo fuera el domicilio del Progreso, yo pongo y con domicilio en el departamento del Progreso. Pero cuando soy de la capital, o sea, aquí de Guatemala, se coloca de este domicilio. El cuerpo. Hagamos una escritura de compraventa. Ahora sí. ¿Cómo quedaría la introducción? Sofía Fernández, de los datos de tanto. En adelante la vendedora. Y por otra parte, comparece porque tiene que haber un vendedor y un comprador, o un grupo de compradores, o un grupo de vendedores, o usted a su imaginación, pero siempre tienen que haber 2 partes. Porque la compraventa es un contrato bilateral. Es decir, que se cede los derechos de la propiedad hacia otra. Ahora sí, comencemos. Y por otra parte, comparece el señor Jorge Jairo Chamalé, de sus datos de identificación, que son 7, y pone lo siguiente: los otorgantes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y por lo tanto
otorgan escritura o contrato de compraventa de bien inmueble urbano. Bueno, entonces, en la primera cláusula, usted tiene que hacer un antecedente. Comencemos así. Ponga primera cláusula e igual antecedente. ¿Y qué es el antecedente? Usted tiene que poner ahí. La propietaria o la legítima propietaria me asegura que es dueña de un bien mueble ubicado en la 12 calle y 31 calle de la tal y tal y tal de la zona 1 de Guatemala, y el cual se encuentra debidamente registrado en el registro general de la propiedad bajo el finca folio libro del departamento tal. Segunda cláusula. Me sigue asegurando me asegura la legítima vendedora que por medio de este acto cede los derechos de la propiedad, por lo cual se estipula o lo cual acepta 20,000 quetzales por la propiedad. Ahí ya usted en la segunda cláusula hace relación como la legítima o la vendedora cede los derechos. ¿Bajo qué? Bajo dinero, bajo otra casa, bajo un carro, por ejemplo. En la tercera, usted coloca el saneamiento. ¿El saneamiento cuál es? Son de que usted le asegura a la propietaria, o sea, la vendedora, de que usted no tiene ningún agravamen. Agravamen, ¿qué es? Hipoteca. Anotación, ¿qué es? Una demanda o un juicio en contra de usted y que grava la propiedad. Y la otra que es ¿cuál sería? Agravámenes, hipotecas, sí, y anotaciones. Bueno, limitación. ¿mande? Limitación a la La propiedad. limitación alguna, sí. Entonces, ya en la tercera cláusula, ya en la cuarta, usted puede estipular que el comprador ya realmente acepta los términos y condiciones de la vendedora y ya los acepta. Si tuviera gravámenes, ¿cómo se coloca? Usted puede ceder una propiedad que tenga un gravamen, una hipoteca, siempre y cuando lo estipule en la escritura pública. En este caso, usted podría poner, la vendedora me asegura que el bien inmueble, si tuviera anotación, no la puede ceder porque es una anotación judicial, por eso. Si tuviera anotación, si no lo puede, porque la anotación es la que limita la propiedad por un juicio en su contra, como un embargo, como un juicio sumario, un juicio efectivo, o en este caso, digamos, usted se roba una propiedad, digamos, o se la roban, la anotación limita la orden de que el operador o el notario puedan ceder la propiedad de una persona u otra. Si fuera de alimentos. ¿Cómo así, compañera? ¿Alimentos de qué? Si, digamos, fuera en su contra de un juicio oral de pensión alimenticia. A eso creo que se quiere llegar a referencia, ¿no? Si en este caso, si la persona tuviera un juicio en contra de en su contra de pensión alimenticia y digamos, por ejemplo, se niega a prestar la pensión alimenticia, lo que hace el juez es de que tal vez si el señor tiene un bien inmueble, podría embargar el bien inmueble, en el sentido de que podría, digamos, que la persona no ceda los derechos o no venda y se fugue del país. Pero eso ya estamos hablando de otro tipo de un juicio civil. Bueno, entonces, en la cuarta cláusula usted va a estipular ahí, ahora sí que el comprador acepta los términos y condiciones de la persona que le está haciendo los derechos. Y el cierre, ¿cuál es? El cierre ya es cuando usted comienza con la última, ya termina la última cláusula y usted pone las palabras mágicas. Yo, el notario, doy fe. Y literal, inciso A. De todo lo expuesto, de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la identificación, así como el título de propiedad. C, de haber leído un íntegro a los otorgantes que a sabiendas de sus contenidos, objeto, validez y demás efectos legales, firman juntamente con el notario. Pero aquí viene un caso especial, digamos en el cierre. Si en el cierre usted, digamos en este caso, la vendedora tuviera un problema en la mano y no pudiera firmar, usted deberá acompañar el cuerpo, el cierre, con un testigo a ruego, porque ahí están los testigos instrumentales, testigos de mi conocimiento y testigos a ruego. Pero en este caso, los instrumentales o de mi conocimiento, del conocimiento son del notario.
Los instrumentales van en la comparecencia y los arruegos van en el final, o sea, en el cierre. En este caso, usted tendrá que poner un testigo arruego por la persona que no pueda firmar. Si fuera un grupo de personas, será un testigo por grupo, tal y como lo establece el artículo 29 y el último literal, o el último inciso. No sé si hay alguna pregunta sobre el instrumento público para poder seguir avanzando con la clase. Teniendo todo claro, pues ahora sí les doy la introducción a las clases de timbres en Guatemala, su función, el pago y dónde, cuándo y cómo se utilizan. He visto compañeros realmente que llegan a 10º semestre y todavía siguen preguntando ¿y cuánto paga un acta notarial? ¿O qué paga el memorial? ¿O cómo se utiliza el timbre fiscal? Déjenme decirles lo siguiente. En Guatemala, cada colegio profesional tiene sus timbres respectivos. Los agrónomos tienen sus timbres, los médicos tienen sus timbres, pero nosotros como abogados y notarios en Guatemala tenemos 3 clases de timbres. Tenemos el timbre forense, el timbre notarial y el timbre fiscal. Y cada uno se utiliza de forma diferente en diferentes ámbitos. Es decir, en este caso viene el timbre forense. Ya me gustaría decirle el timbre forense, que es lo que cómo y cuándo se utiliza. Solo permite. El timbre forense es utilizado únicamente exclusivo por el abogado. Usted nunca va a ver un notario usando un timbre forense para hacer el pago de un impuesto. Nunca. Y es una pelea que yo tengo con los del Ministerio de Finanzas y también he tenido con algunas controversias con otras personas, porque cuando nosotros, digamos, eso ya lo van a ver en Derecho Notarial 3, jurisdicción voluntaria. ¿Y qué es la jurisdicción voluntaria? Es un área del derecho notarial, o es una subárea, mejor dicho, del derecho notarial, de que actúa como un auxiliar de los tribunales civiles. Es decir, como notarios tenemos la capacidad nosotros de llevar ciertos actos o determinados casos afuera de el tribunal. Como recuerden que el notario, también es una pregunta de Quirós, que quiénes son los auxiliares del juez. El notario es un auxiliar del juez que puede llevar ciertos actos o determinados cosas afuera de los tribunales. En este caso, como un asunto de jurisdicción voluntaria, que sería el intestado o el proceso sucesorio intestado o testamentario extrajudicial. ¿Y qué pasa? Cuando usted como notario termina la fase notarial del intestado, remite el expediente hacia el Ministerio de Finanzas, pero cuando usted hace el memorial de oficio, porque tendría que ser un oficio de remisión, usted le coloca un timbre forense, y eso está mal. ¿Saben por qué? Porque, como yo les he dicho, el timbre forense es de uso exclusivo del abogado. ¿Y por qué es del uso exclusivo del abogado? Porque el abogado, la misma ley lo regula en la ley de timbre forense y timbre notarial. Porque, el abogado en su forma de pago, digamos, cuando hace una petición, un memorial, una demanda, por eso adhiere un timbre forense por cada hoja, porque es como el tipo de impuesto que él paga ante los tribunales o lugar donde hace una petición. Es lo que yo digo. El abogado sí usa el timbre forense porque es su forma de pago, y el notario no debería usarlo porque recordemos que en el derecho notarial no hay litis, o sea, no hay conflictos con la ley. No sé si les quedó claro el timbre forense. De que solo es de uso exclusivo de los abogados. Bueno. Ahora sí, a lo que nos importa, los timbres notariales. Los timbres notariales usted tiene que hacerle inferencia totalmente. Va, timbre notarial, notario, totalmente. Los timbres notariales sí son de uso exclusivo del notario. ¿Y cuáles son las denominaciones reguladas en la ley? Creo que está en el reglamento de la ley de timbre forense y timbre notarial. Pero en Guatemala solo tenemos 6 clases de timbres notariales.
el de menor, de menor denominación, que sería el de 1 quetzal, hasta el de mayor denominación, que sería el de 100 quetzales, color morado. El mismo reglamento le establece a usted que el timbre notarial de 1 quetzal es color negro, el de 5 amarillo, el de 10 color azul, el de 25 como color, el de 25 es color aqua o verde, el de 50 es como color café o dorado, y el último que es morado y de 100 quetzales. Solo con usted ya no tendría que andar viendo ahí realmente el valor del timbre, solo como si fuera un niño, usted realmente ya tendría que saber que por el color usted ya sabe qué denominación es el timbre notarial. ¿Y cómo y cuándo se utilizan los timbres notariales? Fue lo que yo les dije hace un principio. Hay gente que llega a notariado 4 y nunca sabe cuánto paga un acta. Y la ley de timbre forense y timbre notarial nos indica cómo y dónde se utilizan los timbres notariales. Se utilizan primero para que todo. En los testimonios especiales, eso es pan para su matate. Para asuntos de jurisdicción voluntaria, que serían como actas notariales, también se utilizan en el acta de matrimonio y también se usan para asuntos de jurisdicción voluntaria, que también serían en este caso como las primeras o resoluciones finales. ¿Y cómo se calcula el impuesto del timbre notarial? Porque creo que han llegado y pues no saben cómo calcular el impuesto. Creo que eso se los voy a explicar a continuación de una mejor manera, pero se utiliza el 2 por millar, es decir, el 2 por millar, que es por cada 1000 quetzales que usted pague en la escritura pública, va a multiplicar eso por 2, es decir, si su escritura pública es de 1000 quetzales, lo multiplica por 2, ¿y cuánto va a pagar? 2 quetzales, porque también tiene que dividirlo entre 1000. Tampoco va a pegar ahí 2000, no va a pensar que por 2 por millar va a pagar 2000 quetzales en timbres notariales. Pero eso se los voy a explicar mejor a continuación porque ahí tengo la fórmula. Ahora sí, a lo que venimos, a la introducción de las clases de testimonios regulares e irregulares en Guatemala. Como notarios, debemos entender, y esa también es una pregunta del licenciado Álvarez Quiroz, que él pregunta realmente qué testimonios regulares e irregulares hay en el derecho notarial. Los testimonios regulares son aquellos que están regulados bajo la ley, es decir, como el primer testimonio y el testimonio especial. Sin embargo, los irregulares no están regulados, están regulados en la ley, pero en la práctica se utiliza como un medio para inscripción ante los registros o en el mismo archivo, como sería el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio intestado. Ojo, estoy hablando de los testimonios irregulares ahora. El testimonio del índice, que está regulado en el artículo 102 del Código Notariado, y el último, que es el testimonio, que está regulado en la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. Creo que es el decreto 83-125, es un decreto ley. Ahí también hay un testimonio regular. Ahora sí. 125-83. Yo lo dije al revés, entonces sí es el 125-83 y creo que es un decreto. No sé si es un decreto o es un decreto ley. No sé si usted ahí le aparece decreto ley. Yo me recuerdo que eso es un decreto ley. Ahora veo porque no la tengo a mi mano, voy a buscarla. Yo no sé, aquí, no sé por qué no me sale una imagen. Es una imagen que yo coloqué aquí, permítame. La voy a tener que abrir yo realmente, porque es más fácil explicárselo de esa manera. Permítame. Porque no sé por qué no me sale esa imagen ahí. Hasta se las coloco. Porque creo que así me van a entender de mejor manera. Porque hay personas que confunden el testimonio con la escritura matriz. Permítame. Ahora sí. Bueno, tengamos imaginación, dijo Bob Esponja. Usted imagínese de que imagine un árbol. Vaya, imagine el tronco. ¿El tronco qué va a hacer? La escritura matriz.
y las ramas que salen de ese tronco o de ese árbol son los testimonios regulares, que sería el testimonio especial y el testimonio de las partes conducentes. Yo sé que es algo meramente tonto que se los explica así, pero tal vez solamente así pueden entender la premisa de las que yo quiero trasladarles a ustedes en ese sentido. El tronco siempre va a ser la escritura matriz, es decir, la hoja de papel sellado de protocolo. Y las ramas van a ser los testimonios. No sé si me voy a entender en ese punto. Si es un decreto, entonces no andaba mal. ¿Me voy a entender en ese punto, compañeros? Perdón. Bueno, ahora sí. Lo voy a dejar de compartir otra vez para volver a la presentación. Permítanme. Bueno. Esa es la base de que trato de decirles a ustedes cómo es el testimonio o cómo se relaciona el testimonio de esa manera. Ahora sí, miremos qué es un testimonio. El artículo 66 y 67 del Código Notariado nos establece lo siguiente. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente. Y acá sí, miren, como yo les había dicho en la escritura matriz, si pregunta verdadero o falso, deberá ir a firma de los otorgantes, palabra ante mí, firma ilegible el notario, y el sello es falsa. ¿Por qué? Porque no tiene que ir el sello ahí. Ahí nunca establece que el sello vaya. ¿Y qué pasa con el testimonio? El testimonio sí tiene que ir firmado y sellado por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la ley. En este caso, ¿cuáles son las personas que pueden sustituir al notario? Como lo dije al principio de la llamada, lo puede sustituir siempre y cuando el director del Archivo General de Protocolos tenga a cargo el protocolo, porque él no puede reproducir un testimonio especial o un testimonio dado en el archivo a otro. Tiene que tener el protocolo a cargo de él. ¿Y cuándo pasa? Cuando el notario queda inhabilitado totalmente o cuando fallece o realmente o se le es extraído por la ley. Y el otro, ¿cuál es? Se les recuerda que les había dicho que tenemos como notarios depositarios. Acá viene esto. O por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Pan para su matate. Un depositario sí puede extender, digamos, si usted lo tiene permitido, ¿verdad? Usted dejó como depositario, digamos, yo dejé depositaria a Sofía y yo me voy del país por menos de un año. Y Sofía llega a un cliente mío y le dice, mire, es que él tenía que ingresar una escritura al registro de la propiedad y se me fue, mire, ya me urgía ingresar porque me van a robar la propiedad o me enteré que me querían quitar la propiedad porque me la van a embargar. Entonces Sofía, como es mi depositaria, sí puede extender el testimonio o una copia simple legalizada o el testimonio especial e ingresarla, en este caso sería el primer testimonio, al registro general de la propiedad. En este caso, ¿cómo quedaría cómo se firma ruego de otro notario? Cuando termine el testimonio, siempre pone abajo a ruego del notario autorizante y a ruego del notario autorizante, firma el sello suyo. Usted no puede usar el protocolo de otro notario. No, eso está mal y nunca lo vaya a usar porque si no se va a meter en un gran problema. Lo que sí puede hacer cuando sea depositario o lo dejan depositario es extender el testimonio. ¿Me doy a entender en ese punto, compañeros? Bueno, entonces yo creo que sí me logran escuchar, ¿va? No van a decir que no se me escucha nada porque ya llevo como una... Sí, lo escuchamos. Gracias. Y todo claro, gracias. Bueno, continuemos. En pantalla tienen lo que es una reproducción del testimonio de una escritura matriz. En este caso es un testimonio especial. ¿Por qué? Porque les había dicho que el testimonio especial paga el papel notarial, ¿verdad?
Entonces, ¿usted cómo asemeja que es un testimonio especial? Porque en un costado miran que hay timbres notariales y a razón de cada hoja se le coloca un timbre fiscal de 50 centavos, tal y como nos establece la ley de timbres fiscales y de papel sellado para protocolos. Esa es una reproducción del testimonio. Ahora sí, les voy a introducir las formas de reproducción del instrumento público, porque aparte son clases de testimonios que ya sabemos que son dos, regulares e irregulares, y la otra es la forma de reproducción del instrumento público, que son dos formas de reproducción. Si miramos el artículo 67, literal A nos va a decir que el notario podrá reproducir la escritura matriz por medio de fotocopias o fotostáticas. En este caso debemos asimilar que extendido se refiere a fotocopias. Y el compulsado es cuando usted transcribe de escritura matriz a una hoja de menor valor. Es decir, la extendida debemos entender que debemos asimilarla con fotocopias y el compulsado debemos asimilarlo con transcribir todo de la hoja de la escritura matriz a otra hoja que sería de papel bond. Pero ahora el compulsado ya no se mira bastante porque los notarios han prestado, bueno, siempre se han prestado los notarios para robar propiedades o hacer cosas malignas, ¿verdad? Pero ahora lo compulsado se mira mal. No se mira mal porque realmente era el pilar del derecho notarial antes, ¿verdad? Cuando las fotocopias eran bien caras, totalmente. Pero lo compulsado, como usted debe entender que en el compulsado, en un testimonio compulsado, no van las firmas de los otorgantes porque usted está dando su fe pública. Por eso muchos notarios se prestan para hacer escrituras como digamos falsas o escrituras así realmente que no existen, que digamos hacen comparecer a la parte, ¿verdad? A la supuesta vendedora y le roban la propiedad y como tienen que mandar la reproducción del testimonio al registro respectivo, utilizan la forma compulsada porque como no van las firmas ahí, perdón, ya me atraganté. Él pone realmente las palabras de que sí se encuentran las firmas otorgantes, la firma legible del notario y la firma de él, la palabra ante mí y la firma de él, y por eso muchos notarios han prestado realmente para robar las propiedades. Acá yo me di a la tarea de hacerles una minuta de la forma de reproducción extendida. Lo que usted mira en negro es lo que nunca va a variar, nunca. Aprendas esa minuta. Y lo que está en rojo es lo que sí va a variar. En ese sentido, digamos, es testimonio especial de la escritura pública número 1 o de la que haya otorgado usted o haya faccionado, ¿verdad? Y entre paréntesis, porque recuerde que el derecho notarial ningún número no puede ir afuera de paréntesis, todo tiene que ir dentro de ellos. Autorizada el día X, o sea, el día 1 o el día 16, no sé realmente, del mes de octubre del año 2025. Por el notario, su nombre. En mi caso sería por el notario Diego Alejandro Lazo Armira, en esta ciudad, o lugar donde fue faccionado. También puede variar, digamos, usted no lo celebró en la ciudad de Guatemala, sino lo celebró allá en la aldea de Lanquín, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, ¿va? Entonces tiene que poner eso, o lo celebró en el puerto de San José, ¿va? Y el departamento de Escuintla. O sea, usted tiene que colocar ahí el lugar que fue faccionado. Y para ser entregado al señor director del Archivo General de Protocolos. Ahora sí, el testimonio especial nunca va a ser extendido o compulsado a ninguna parte. Digamos, usted nunca va a hacer un testimonio especial para su abuelita o para su novia o para su amante. No. El testimonio especial deben aprender lo que el testimonio siempre va a ser dirigido hacia el director del Archivo General de Protocolos. En ningún momento va a ceder el testimonio especial a otra persona. Siempre va a ser al Archivo General de Protocolos. En este caso, pues yo me di a la tarea de poner el nombre del actual director, que es Guillermo Demetrio España Mérida. Después de eso, pone palabras mágicas.
porque como lo va a hacer de medio, por el sistema de fotocopias, pone extiendo, número, firmo y sello en X hojas, que en este caso serían como, digamos, si hizo una compraventa de utilizó una hoja de papel especial para protocolos, sería una hoja más la razón, que es donde usted hace el testimonio. Entonces ahí pone, firmo y sello en X hojas, siendo las dos hojas, siendo la primera hoja de papel especial para fotocopia, impresa de ambos lados, porque tiene que detallar cómo van extendidas las hojas, ¿verdad? La que se reproduce fiel y exactamente de su original, palabras mágicas también, y la X hoja, que sería la presente, que corresponde a la hoja de menor valor, donde adhiero los tiempos de ley, todo ello en la ciudad de Guatemala, el día X del mes X del año X. Ahora sí, si se da cuenta, yo puse todo ello en la ciudad de Guatemala, el día tal, del mes tal, del año tal, eso siempre va a variar también, porque si usted no debe confundir el lugar donde fue faccionado con el lugar que lo extendió, porque digamos usted se fue para allá, para Lanquín, allá dice la escritura pública, pero se regresó para Guatemala, se regresó para la capital, entonces usted está en la capital, pues por razones notariales, usted debería colocar todo en la ciudad de Guatemala el día 16, o puede poner el día de mañana, día 17 del mes de octubre del año 2025. ¿Hay más alguna duda con el testimonio de la forma extendida o por fotocopias? Bueno, no habiendo preguntas de la forma extendida, démosle la forma compulsada. Se recuerda que anteriormente yo les había dicho que la forma compulsada es cuando usted transcribe de la escritura a una hoja de menor valor, que en este caso sería, esta sería la forma o la minuta de un testimonio de forma compulsada. ¿Y cómo inicia un testimonio de la forma compulsada? Inicia de la siguiente forma. Se encuentra firma de los otorgantes, firma elegible del notario, ante mí es testimonio especial de la escritura pública número tal. Palabras ya se les había indicado anteriormente, lo que varía en rojo, y después de estipular que es para ser entregada al señor director del Archivo General de Protocolos, usted debe colocar estas palabras mágicas, debidamente confrontada con su original. Es decir, usted agarró la escritura matriz y la hoja de papel bond donde transcribió todo y dijo, bueno, son iguales, no se varió. Si va la palabra mal escrita, tiene que ir mal escrita en la forma compulsada. Si va un punto y coma, tiene que ir punto y coma. Si va una coma de más, tiene que ir esa coma de más. Porque usted está dando fe pública de que fue confrontada, que digamos fue vista y fue leída y era idénticamente a la original. Se recuerda que en la forma extendida usted pone extiendo, aquí pone compulso, porque usted está transcribiendo todo. Número, firma y sello, y de igual manera otra vez en X hojas, siendo las X hojas de papel menor valor, las que fueron transcritas de su original, de ambos lados donde dieron los timbres de ley, todo ello en la ciudad de Guatemala y el lugar donde extendió o compulsó el testimonio. ¿Hay alguna duda? ¿Me doy a entender? ¿Puedes volver al compulsado? Es que tengo una duda. Ajá. Va. Espérame. Es necesario poner esa parte donde dicen la penúltima línea, donde adhiero los timbres de ley, porque por lo menos en las escrituras, bueno, es que yo sé que es libre de redacción, va, pero Quirós no lo pone. ¿Es necesario ponerlo o no? No, lo pueden omitir. Esta es mi forma. Ahí lo podemos dejar que siendo las hojas de papel de menor valor, las que van transcritas de ambos lados. Ahí lo puedo dejar y Guatemala y todo bien, así lo podría dejar. Es que esta es mi forma de escribir, ¿verdad?
Dígame, Nelly o Jason. Ah, Jason. ¿Qué onda, bro? Mira, disculpa una pregunta. Es que me confundo mucho. Yo sé que pasaron con el tema del testimonio, pero solo es un breve resumen que quiero preguntar. Por ejemplo, al momento de redactar un testimonio, es como, o sea, los notarios son libres de cómo expresarlo. Sí, es lo que yo he dicho. El notario, su forma de redactar es libre, pero si a usted, el docente que le está dando clases, le pide que lo haga idénticamente como él lo hace, háganlo. ¿Saben por qué? Porque a mí me pasó realmente con el licenciado Quiroz, que a él le gusta poner mucho la palabra que autorizó el notario tal, fulanito de tal. Pero yo en mi forma de redacción que usaba antes, yo ponía que autoricé, porque como yo lo estoy autorizando, ¿verdad? Porque es mi protocolo a cargo. Y yo ponía que autoricé, pero él me dijo que estaba mal porque había que estipular el nombre del notario. Pero realmente, sí, son cuestiones de forma, ¿verdad? Pero siempre para mí, siempre y cuando vayan los requisitos de ley, que sería cómo se reproduce, qué testimonio es, el lugar que se fue otorgada, la fecha y cuántas hojas y cómo están impresas esas hojas, para mí estaría todo bien eso. Entonces no sé si resolví tú. Ahí estamos, bro. Gracias. Bueno, entonces entendemos que el testimonio especial por fotocopia es de forma extendida y el testimonio especial por transcrito o es de forma compulsado. Eso quiere decir, testimonio especial por fotocopias, extiende. Testimonio especial donde transcribí todo de la escritura matriz a una hoja de menor valor en el papel PON, es compulsado. Y aquí, pues yo me di a la tarea pues, de ponerle los buenos pasos para una elaboración de un testimonio especial, que sería conocer qué es la escritura matriz, el artículo 8, 29 y 31. Conocer el fondo de su naturaleza, si es valor determinado o indeterminado. Artículo 3, numeral 2, literal A y B, decreto 82/96, que es la ley de timbre forense y timbre notarial. Conocer cómo el notario puede ser sustituido, como yo les dije, mediante el director o el depositario. Conocer los plazos del artículo 37 y conocer qué es un testimonio y su forma de reproducción, artículos 66 y 67. Y acá estaba la fórmula que yo les había dicho al principio. Y la fórmula es, el impuesto notarial es igual a 2 por n dividido 1000 igual a x, donde n es el valor del contrato contemplado en la escritura pública. Es decir, si n vale 5.000, se calcularía de la forma siguiente. Impuesto notarial es igual a 2 por 5.000 dividido 1000, que sería 10 quetzales en cuestión de timbre notarial. ¿Hay alguna duda? Entendemos que para determinar el valor en un contrato del testimonio especial, se multiplica 2 por n, dividido 1000 igual a x, o sea, igual al timbre notarial que vayamos a pagar o vayamos a utilizar. En este caso, la misma ley nos contempla lo siguiente, que nunca va a exceder de los 300 quetzales, ni va a bajar de un quetzal. Es decir, lo siguiente, debemos entender que primero que todo, debemos entender que 2 por millar se utiliza de la forma de que se utiliza de la forma siguiente. En este caso, si la escritura matriz del valor del contrato fueran unos 50.000 quetzales, lo multiplica por 2, dividido 1000, le da 100 quetzales. Pero ¿qué pasa cuando es un valor muy alto, como unos 175.000? Multiplicado 2 son 350.000, dividido 1000 son 350. Pero la misma ley a usted le dice que cuando exceda de los 300 quetzales, se va a pegar solo 300 quetzales, es decir,
nunca va a exceder de los 300 quetzales, nunca vaya a pagar de más en una escritura pública. Y ese es un error que tienen muchos porque, digamos, ustedes multiplican el valor del contrato por 2 y si son, digamos, 400,000 quetzales por 2, 800,000 dividido 1000 serían 800 quetzales, ¿verdad? Si no me equivoco. Y he visto que mucha gente contempla cuánto paga el testimonio especial de una escritura de 400,000, paga 800 quetzales. No, usted por manera lógica debe entender de que cuando se excede del valor o se excede del límite, va a pagar únicamente 300 quetzales. ¿Hay alguna duda en esta fórmula? ¿Hay alguna duda con la manera que lo estoy explicando? ¿Y qué pasa cuando el valor no llega al mínimo, digamos? Usted hace una escritura de valor de 250 quetzales, no, de 150, digamos. Lo multiplica por 2, dividido 1000, le da como 0 punto y algo, ¿va? Pero usted no va a pagar medio timbre de un quetzal, ¿va? ¿Esto qué quiere decir? De que nunca va a bajar de un quetzal el pago del timbre notarial en el testimonio especial, ni va a exceder de 300 quetzales. ¿Me voy a entender, compañeros? Perdón. Ahora sí. Sí, licenciado. Vengan ahí porque se me sube el humo. El poder me va a corromper. Ahora bien, ¿por qué? Ahí se escribió mal la palabra, pero ¿por qué se debe obligar al notario? Por dos. Yo creo que Jason quiere hablar otra vez. Jason. No, creo que no. ¿Por qué se debe obligar al notario? Primero que todo, el notario debe ser obligado porque ahí no se grabaron las presentaciones. Primero, es que había agregado más diapositivas, pero creo que en esta no se grabaron. Creo que no se grabaron. Había agregado más diapositivas porque el notario debe ser obligado. Leamos el artículo 37 todos. Ahí nos dice: el notario deberá remitir su testimonio especial ante el director del Archivo General de Protocolos. En el artículo A, en el inciso A, creo que nos habla sobre los testimonios especiales. Ahí nos dice, ¿verdad? Acá está. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para calcular, deberán cumplir las siguientes obligaciones: remitir dentro de los 25 días hábiles remitir a los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública el testimonio especial, es decir, lo que yo estaba explicando. B, dar aviso del término indicado de la literal anterior y de la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Y C, remitir un aviso del Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia dentro de los 25 días siguientes al vencimiento de cada trimestre. Aquí debemos entender eso. Durante el año hay 4 trimestres, que sería el de enero para marzo, el de abril para junio, el de julio para septiembre, el de octubre para diciembre. Esos son los trimestres que hay que están. Pero ¿qué pasa en lo siguiente? Solo permítanme que yo creo que encontré la presentación. Voy a tener que... Ahí está, ya la encontré. Entonces voy a dejar de compartir y si lo permito, voy a compartirla desde aquí. Ahí está. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces, debemos también entender que debemos ver el artículo 4 del Código Notariado. ¿Por qué? Ese artículo nos indica que cuando el notario puede quedar inhabilitado temporalmente, no totalmente, inhabilitado temporalmente por 2 cuestiones.
Una, por no haber dado el testimonio especial en el trimestre correspondiente o los avisos de cancelación o modificación, o por no haber otorgado o no haber dado a la remisión del aviso trimestral. Y es por eso que aquí a continuación les pongo aquí, porque muchos llegan también a notariado 4, créanme, y todavía no saben cómo, o paso a paso, cómo se conoce cuando usted, digamos, una compra-venta, a usted le dicen, ¿va? Mire, realmente usted sabe como notario, ¿va? Mande, ¿qué tiene que hacer? Vaya, hace la escritura pública, vaya, ¿y qué más? Das el testimonio especial, sí, y el primer testimonio, sí, y ahí le dicen, y los avisos a DICABI y a la municipalidad, y ustedes se quedan en el aire como que, no, eso no cabe, ¿va? Como que ustedes son dónde salió. Entonces aquí en la presentación les puse las obligaciones notariales, que sería la apertura de protocolo, la escritura matriz, la remisión del testimonio especial a los 25 días hábiles después de su otorgamiento, la remisión del primer testimonio al registro correspondiente, en el paso 4, la remisión del aviso trimestral o avisos pertinentes del AGP o el índice de protocolo, y el último numeral, que es cuando ya sale a operar el primer testimonio del registro correspondiente, que en este caso cuando están sujetos, digamos, como un bien inmueble, salen del registro de la propiedad, debe enviar los avisos de traspaso para efectos del pago del YUSI o otro impuesto. Me lo voy a entender ahí, compañeros, perdón. Esas son las obligaciones notariales. Entonces, como notarios estamos obligados realmente a cumplir, y la obligación de entregarlo al Archivo General de Protocolos. En la pantalla, esto es una contraseña, por eso es un atestado. Bueno, no es un atestado, son comprobantes. Los atestados son los avisos. Esto va dentro también del protocolo. Es decir, cuando usted, digamos, remite el expediente al Archivo General de Protocolos, a usted ahí le dan una contraseña así. Ahí mira que está la clave, porque todos en el Archivo General de Protocolos tenemos una clave y comienza con la primera letra del apellido. Digamos, en este caso, yo en un futuro con un apellido inicia con Lazo, iniciaría con L y tal. Pero si Sofía comienza con F, ella sería F tal. Así como Jason, también su apellido sería la letra tal. Esa es la clave. El colegiado que se le otorga al Colegio de Abogados y Notarios. Y si miramos ahí dice, abajo dice del al. Eso es muy importante, porque ahí se estipulan qué testimonios dio usted en un mismo día o en la misma contraseña. Usted, digamos, entregó de la escritura pública 1 a la 10 el día de hoy, ¿va? Entonces ahí le aparecería 1 al 10. Pero ¿qué pasaría si usted solo entregó de la 1 a la 5 y de la 6 a la 7? No, de la 1 a la 5 y de la 8 a la 10. Entonces ahí pondría del 1 a la 5 y abajo también aparecerían de la 8 a la 10. TF, ¿qué significa TF? Testimonio especial. Pero también están las palabras AC y la otra que no me recuerdo cuál es, que es cuando usted remite su aviso trimestral. Ahora sí, esas son las obligaciones notariales que usted como notario tiene que aprender algún día, y por eso usted incorpora esta contraseña al protocolo. Es decir, esta contraseña que usted mira aquí la va a pegar, porque ahí dice para recorte y todo, y debe adherirla en el protocolo. Eso también es una obligación notarial, porque a la hora que a usted se le revisen el protocolo en un futuro, ahí le aparece a usted, digamos, ¿va? Mire, y este aviso, ¿dónde está? Y mire, y esto, ¿dónde está? Y mire, ¿y cómo fue que pegó esto aquí y no pegó lo otro allá? ¿Va? Eso realmente es muy importante, y créanme que muchos notarios que yo he conocido realmente no pegan eso y lo dejan tirado, y después andan buscando ahí, le andan echando la culpa a uno, que uno no lo tiene, que uno nunca lo entregó,
cuando es el notario el obligado que realmente debe pegar eso en su protocolo. ¿Alguna duda con las obligaciones notariales? O ya no hay ninguna duda con los avisos notariales. Ustedes pregunten, porque deben preguntar, deben satisfacer todas sus preguntas. No se queden con ninguna duda. Lilian, decime. Yo sí tengo una duda en referencia en dónde se pega este codito que acabas de mostrar. Esto No es como en la parte de los atestados entonces. bien, va siempre al final del protocolo, pero no se le dice atestado, se le dice comprobante, porque el atestado es cuando usted incorpora un aviso o incorpora otra cosa, como ejemplo la apertura del protocolo, ¿va? O el pago de un impuesto. Eso se llama comprobante. Y bueno, eso lo aprendí yo con mi papá, se lo voy a enseñar. Porque aquí tengo yo mi foto. ¿Qué hice yo? Mi cintura número 1. Se les voy a enseñar cómo lo hago yo. Y aquí tengo yo mi protocolo de juguete. Solo que mi cuarto está sucio, entonces apenas se ve la cama. Voy a intentar ocultarlo lo más posible. Ahí está. Miren pues. Acá está la escritura matriz. Esas serían las hojas de protocolo, ¿verdad? Termina el protocolo y ya comienzan aquí el formulario de la apertura del protocolo. Después va la apertura del protocolo y el pago del impuesto de la apertura. Usted tiene que también poner ahí lo que es realmente lo que los lotes de protocolo que compró, porque eso es de la SAT. Si lo miran bien, eso es de la SAT. Ahora viene lo siguiente. Lo que hace mi papá es de que hace una hoja así y imprime números del 1 al 500. Y entonces cuando va entregando el testimonio número 1, lo va marcando. Entrega el 2, lo marca. Eso lo aprendí yo con él. Y entonces él lo que hace es esto. Así sería. Entonces, el protocolo es lo que yo les dije, la obligación notarial. Él viene, recorta esto y lo pone aquí. Entonces él lleva el control de qué escritura ha entregado y qué escritura no ha entregado. Y eso siempre va al final del protocolo. ¿Me di a entender? Sí, muchas gracias, muy amable. De nada. Bueno, entonces continuamos con la clase. Ahora no sé por qué no quiere. Ahora ya no da la pantalla. Ay, permítame que. Ahora se quedó pegada la pantalla. Permítame. Pues arreglo una cosa y jodo otra. Parezco estómago. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué fue lo que no me quedé? Bueno, ahora sí, démosle la introducción a las especies fiscales. Se les había dicho, ¿verdad? En Guatemala, los notarios y los abogados tenemos timbres. ¿Cuáles son? El timbre forense, el timbre notarial y el timbre fiscal. Pero el timbre fiscal no entra en la índole del timbre forense y en el timbre notarial. Entra como especie fiscal. Es decir, esto está regulado en el decreto número 4-2013 que entró en vigencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina, que le dio la facultad. Siempre los timbres fiscales, a los que yo tengo los recuerdo y he visto, siempre los ha dado la SAT. Pero antes creo que era el Ministerio de Finanzas. Pero había que preguntarle a un notario de esa época, ¿verdad? Pero antes, el decreto que estaba regulado en aquel entonces era el 737-92, pero ese fue derogado. Ahora el vigente es el Acuerdo Gubernativo número 4-2013. Continuando con la clase, pues encontramos que así como hay timbres notariales de un quetzal
a 100 quetzales, también hay timbres fiscales, que está el color gris, que es el de menor denominación, el de 50 centavos, el rojo de 1 quetzal, el verde oscuro, que es de 2 quetzales, el amarillo de 5, el morado de 10, el naranja de 25, y el celeste, que es como color aqua. Realmente no, yo estoy choco, realmente no miro bien, es de 100 quetzales. Y ahora sí, en Guatemala hay 3 especies fiscales. Bueno, muchos notarios dicen que solo son 2, pero para mí son 3. Pero si algún día le preguntan, usted solo responde 2. ¿Y por qué? Porque está el timbre fiscal, que es una especie fiscal, el papel sellado especial para protocolos, que es también otra especie fiscal, y el último, que es el más reciente, la boleta de Claraguate. Entonces, miremos el ejemplo número 1, el timbre fiscal. Cuando vamos a la SAT a comprar X cantidad de los timbres fiscales, la SAT, como notarios, viene y nos dice, te voy a regalar un 10% más, que es la comisión. Es decir, yo, Diego Lazo, notario, deseo comprar 100 quetzales en timbres fiscales de X denominación. Pero como la SAT me regala un 10% más, me estoy llevando en total 110 quetzales. ¿Entendemos la comisión y cómo funciona el timbre fiscal? Bueno, ahorita solo estoy dando la introducción a la especie fiscal realmente, pero ya a continuación vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, ahora viendo el timbre fiscal, también está el papel sellado especial para protocolos. En este caso es lo mismo. Solo que recuerden que la ley les dice a ustedes que deberá comprarlo en lotes de 50 hojas, o sea, 500 quetzales. Yo de baboso puse ahí 10 hojas, ¿verdad? Pero usted solo puede comprar por lotes de 25 quetzales. Y eso se lo regula a usted también el código notariado. Permítame. Creo que está realmente... ¿En qué artículo estaba? El notario depositario, el notario no puede ser extraído, salvo averiguación. En caso de incumplimiento, el notario quedare, no, eso no es. Bueno, ahí se los voy a buscar. Pero el notario deberá comprar solamente en lotes de 25, de 50 hojas, o sea, 500 quetzales. Y la comisión por el 10% son 50 quetzales. En este caso, ¿cuánto se llevarían? 550 quetzales en compra de timbre notario, en cuestión de papel sellado especial para protocolos. ¿Me voy a entender en ese punto, compañeros? Ay, me siento como si estuviera hablando con la pared. Pero bueno. ¿Qué se entiende, Dieguito? Gracias, vos. Bueno, ahora sí, miremos el formulario, que es el ejemplo final. El formulario, ¿cómo surgió? Este fue implementado entre el año 2019 y 2020, creo que también fue implementado durante la época de pandemia, ya que la SAT detectó irregularidades con los contribuyentes. ¿Se recuerdan que cuando usted iba a un establecimiento antes le daban una factura de papel y ellos tenían un talonario y tenían una hoja color rosada, una hoja color amarilla y la color blanca, ¿verdad? Que era la original. Bueno, entonces, ¿qué hacían antes los contribuyentes? Digamos de que tenían un talonario de la misma serie, tenían 2 iguales y cuando usted le entregaba la factura, la copia de la factura a usted, él venía y cambiaba esa factura por la del otro talonario para no pagar impuestos, en el sentido de que estaba evadiendo sus obligaciones fiscales. Por eso la SAT implementó y ahora todo realmente es electrónico, y por eso usted mira que ya en muchos lugares, o ya en ninguno, le dan una factura a usted en formato física. Ahora todo es en formato digital. ¿Y por qué les estoy enseñando qué es la boleta de Claraguate? Primero que todo, porque en la boleta de Claraguate las formas de pagar el testimonio, el primer testimonio, se utiliza el siguiente formulario. Cuando es IVA directo, porque también hay tipos de impuestos que se los va a decir a continuación, está el impuesto directo, que es del 12%. El impuesto de la segunda venta, que es el 3%. El impuesto tasado, que es como el específico,
y el impuesto que es el último, que es el exento, o sea, que no genera o no está regulado en la ley. Cuando algún día usted vaya a comprar papel sellado de protocolos, o vaya a comprar timbres fiscales, o vaya a pagar el 3% en razón de Claraguate, se va a la siguiente página de Claraguate. Busca el número de formulario 7130. En ese va a encontrar el impuesto del timbre. El impuesto del timbre se llena de la siguiente forma. Ahí en un desplegado le aparece a usted qué operación quiere realizar. Si quiere pagar timbres fiscales, o usted quiere comprar timbres fiscales, quiere comprar papel protocolo, o quiere pagar el impuesto del timbre del 3%, la tarifa específica o la razón de pago de tarifa específica. Esas dos no nos importan porque eso no se mira mucho entre nosotros. Las que sí usamos son el de timbres, papel y el pago del timbre del 3%. Y cuando usted llena, digamos, en este caso yo puse la del timbre del 3%, ahí nos pide el objeto del contrato, que es la segunda venta o permuta. El número de la finca, el número del folio, el número del libro, la fecha del testimonio y o razón, el tipo de moneda, porque no solo en quetzales podemos pagar, usted puede estipular un contrato en dólares o en euros, que son las monedas de curso legal en Guatemala, así como el quetzal. Y le ponen el tipo de cambio, que es el que estipula el Banco de Guatemala. Y ahí le ponen una tasa impositiva, que es el 0.03%, el 0.3%, ¿va? Y el total del impuesto. Ahora sí, aquí viene un dato de suma importancia en el boleta de Claraguate. Una comisión del 10% del pago en efectivo del impuesto del timbre. ¿Se recuerdan bien de que yo les había dicho que en el papel sellado especial para protocolos y en el timbre fiscal, usted, la SAT, le daba un 10% más? En la boleta de Claraguate no sucede eso. La SAT no le va a poner un 10% más ahí. La SAT se lo va a restar a usted. Entonces, de los 90 quetzales, que digamos es el tipo del impuesto, le restan el 10%, que es como 8.18 quetzales, y el total a pagar son 81.82. Usted cuando vaya a cartular, o ya sea cuando sea notario, usted no le va a decir al notario porque es su comisión, usted se la tiene que quedar. Usted no le va a decir al cliente, ay, fíjese, pero la SAT a mí me da un 10% menos, entonces no va a pagar eso, porque para mayor cantidad es mayor dinero. Digamos que usted hace una escritura pública de 300,000 quetzales y el IVA, ¿cuánto va a ser eso en pago en el restante? Se va a quedar usted como unos 3,000 o unos 2,500 quetzales. Entonces usted realmente, a la hora que vaya a cobrar esos honorarios o vaya a sacar el presupuesto, siempre incluya el total del precio. Nunca le vaya a restar el 10%, porque si no se queda sin comisión. Y recuerde que usted como notario tiene derecho a su comisión. ¿Me entienden ese punto? Como en las dos especies fiscales anteriores se le suma y aquí se le resta. Entonces, y así es como se elabora un formulario SAT 2000 de especies fiscales, formulario 7130. Porque también están los formularios de IVA directo, también están otros formularios más, como el del traspaso y todo eso, ¿verdad? Ahora sí, démosle la introducción al primer testimonio. El primer testimonio, ¿qué es? Vimos que el testimonio especial va dirigido ¿a dónde? Al director del Archivo General de Protocolos. Y el primer testimonio, ¿a dónde va dirigido? Va dirigido a la persona que por derecho le caiga la acción, es decir, en la compraventa. Regresemos al ejemplo del inicio de la llamada. En la compraventa, ¿cómo se dio? Vendedora y comprador. No voy a hacer el primer testimonio a la vendedora, ¿verdad? ¿A quién se lo voy a hacer? Al comprador, porque ahora es el nuevo propietario de la propiedad. Me doy a entender cuáles son las diferencias entre el primer testimonio y el testimonio especial. Sí. O como diría el licenciado Jauría, o el mal llamado primer testimonio, porque así habla él. Bueno, démosle la introducción al primer testimonio y su relación con el IVA del 12%,
la especie fiscal, el 3%, exento y tasado. Aprendimos que existen testimonios especiales, pero ¿sabías que también existen primeros testimonios? Veamos qué es y dónde se utilizan. Cuando nosotros como notarios caratulamos, pone ahí el baboso, miren, y damos a la vida una escritura pública, debemos otorgar el testimonio. Sin embargo, aprendimos que el testimonio especial va dirigido hacia el Archivo General de Protocolos, pero el primer testimonio va dirigido a la persona que por derecho le caiga la acción. En pocas palabras, ¿cómo se calcula uno de ellos? Según su naturaleza del contrato y de conformidad con la ley. ¿Qué es de conformidad con la ley? De conformidad con la ley es de que, aún sabiendo cómo se reproduce el testimonio o la escritura matriz, debemos entender cómo vamos a calcular el impuesto de cada escritura. Digamos, ejemplo, cuando aquí viene la primera compra de un bien inmueble. Digamos, va, lo siguiente. Usted compra su apartamento. ¿Ha visto esos apartamentos que ahora están construyendo y que ahora todas las casas ya no van para los lados, ya no van para arriba? Vaya. Cuando usted compra y se ha dado cuenta que le dicen, mire, pero ahorita ni han construido el edificio y ya le dicen, pero si compra ahorita es más barato. Ahí hay una promesa de compraventa, es decir, viene la notificadora o viene el de bienes y raíces y le dice a usted, mire, yo no he construido nada, pero le prometo que le voy a vender. Entonces viene usted y le dice, bueno, cae en eso, ¿va? Eso sería un impuesto tasado, porque ahora sí miramos la ley de timbres fiscales y papel sellado para protocolos, el artículo 3, 4 y 5. Y nos dice, en el artículo 5, nos dice las tarifas específicas, que serían las auténticas y firmas efectuadas por dependencias del Estado, cada una 10 quetzales. Auténticas de firma en el exterior, tanto. Por cada razón puesta, tanto. Eso no nos importa. Lo que sí nos importa y a lo que viene es lo siguiente. Para índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales, por cada hoja, 50 centavos de quetzal. Ahora sí entiende por qué el testimonio especial o el primer testimonio tiene que usted pegarle un timbre fiscal por cada hoja. De aquí nace la naturaleza de que por qué debemos pegar un timbre de 50 centavos fiscal a cada hoja en el testimonio especial. Ahora viene abajo. Poderes generales, la primera hoja del testimonio, 10 quetzales. Especiales, la primera hoja, 2 quetzales. Y esa también es una pregunta del licenciado Jorge Mario Álvarez Quiroz, que él pregunta, miren, el testimonio, el general, ¿verdadero o falso? ¿El especial deberá pagar 10 quetzales? No, falso. ¿Por qué? Eso lo paga el general. O viceversa, ¿va? Miren, el general paga 2 quetzales, falso. ¿Por qué? Porque son los especiales. Dígame, porfa. En lo que yo tomo agua porque ya se me secó la garganta. Buenas noches. ¿Por qué el primer testimonio no paga 50 centavos de timbre fiscal? Porque la ley no lo regula. Eso, no sé si me voy a entender por cada eso. Mire, pues, debemos entender. Sí, es que le decía específicamente, bueno, no decía, me puse a ver las clases y dijeron de que se pagaba en testimonio especial. Ajá, pero... y en los índices, usted guíese con cuál es su Biblia. Su Biblia es la ley. Y usted, como buena conocedora del derecho, sabe. ¿Dónde voy a pegar yo un timbre de 50 centavos fiscal por hoja? Va a ser en el índice del protocolo. Testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja. ¿Se recuerdan que cuando yo les dije, muchos llegan a notariado 4 y no saben cuánto pegar no saben cuánto pegarle a un acta notarial? Bueno, ahí hace la relación. Bueno, la ley de timbre forense y timbre notarial me dice que yo debo pegar un timbre de 10 quetzales por acta. Porque también es una pregunta del licenciado Álvarez Quiroz, que él pregunta, ¿el acta notarial deberá pagar 10 quetzales en razón de timbre notarial y 50 centavos en razón fiscal por cada hoja? Verdadero.
Pero si él le pregunta, ¿deberíamos pagar un timbre de 10 quetzales de timbre notarial por cada hoja y uno de 50 centavos fiscal por acta? Falso. Eso también es una pregunta que él me hizo el año pasado. Ahora, a continuación, miremos que dice, en la cubierta de los testamentos cerrados, 200 quetzales. No me pregunte cómo es un testamento cerrado, nunca lo he hecho. Patentes de invención a título, 50 quetzales. Para sociedades mercantiles, 200 quetzales. ¿Por qué le estoy leyendo todo esto? Porque esas son las tarifas específicas. Es decir, es un tipo de impuesto fiscal. Pero, ¿qué pasa con la primera compra? Aquí fue lo que yo le quería decir, la última, ¿verdad? ¿Dónde está la de la promesa de compraventa? Porque aquí está regulada. Dígame, Lidia. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. No sé si estás presentando lo que lees, pero ya no se movieron las diapositivas. No, ahorita estoy leyendo la ley. Ah, ok. Ya. Está en el numeral 16, la promesa de compraventa. Ah, sí, acá dice, promesa de compraventa de bienes inmuebles, 50 quetzales. Si en un caso usted le dicen, va, mire, usted hizo cartuló una promesa de compraventa por el valor de 1.000.000 de quetzales. Pague el impuesto correspondiente. Usted sabe que una promesa de compraventa no paga IVA directo, o sea, el 12%, porque no es primera compra, es una promesa. Usted guíese por el objeto del contrato. En este caso son promesas de compraventa de bienes inmuebles. ¿Cuánto paga en el testimonio? Estamos hablando del primer testimonio. 50 quetzales, ni más ni menos. ¿Y cómo lo puede pagar? Mediante 2 estampillas de especie fiscal, que sería el timbre fiscal, o puede pegar 5 de a 10, o puede pegar 20 de a 5, así sería, ¿no? Sí, el de quetzal, sí. O lo puede pagar con 50 timbres de un quetzal. En la práctica, sumamente se mira diferente. Muchos le pueden decir, 2 timbres, va, de 25, pero usted, mientras esté cubriendo el impuesto, ahí es como usted realmente en la práctica mira que la teoría casi no se aplica. Por último, ahora miremos el impuesto del IVA directo. ¿Qué es el IVA directo? Es todo aquello, ¿se recuerdan en contabilidad? Que el IVA está en sí, en todo, está relacionado. Cuando compramos algo, ya tiene IVA. Pero ¿cómo le sacamos el IVA a esa cosa? Por el 1.12 dividido por 0, multiplicado por 0.12. No los voy a confundir, pero realmente el IVA directo, ¿qué es? Cuando la primera compra, ahora sí, ya no es una promesa, ahora sí es una primera compra. El apartamento ya está terminado, usted va a ver la casa y a usted le dicen, bueno, ahora si tomamos en la ley del IVA, en el artículo 56. En el artículo 56 nos establece que las personas que se dediquen a vender lotes o a bienes raíces deberán extender la factura. No puede ser mediante boleta de Claraguate, porque también se puede hacer mediante boleta de Claraguate. También el espacio también está ahí aparece lo que es el IVA directo o contratos de IVA directo. Entonces, ahora sí, miremos el primer testimonio. El primer testimonio, esta es una minuta también, como tal y como yo se los dije en el testimonio especial. Lo único que está en rojo es lo que va a variar. Lo único. El primer testimonio queda de la siguiente forma. Es primer testimonio de la escritura pública que autorizó en la ciudad de Guatemala el día X del mes X del año X. Y para ser entregado al señor Juanito Alcachofa. Aquí usted tiene que estipular el nombre o la entidad a la que la persona esté representando. Extiendo, palabras mágicas, porque se está dando a conocer cómo reprodució el testimonio. Si fuera compulsado o transcrito, pone compulso. ¿Cómo reprodujo? Solo una pregunta, disculpa. Extiendo, bueno, el licenciado estaba revisando la otra vez las escrituras y los testimonios y dijo que número como que no le sonaba muy bien, sino que enumero, pero no sé. Es cuestión de redacción de cada quien, ¿verdad? El código notariado dice el notario numerará. Es la palabra correcta es número. No sé cómo pero solo lo hacía mención porque el licenciado lo dijo cuando estaba revisando sí. los documentos. Entonces,
El extiendo, sabemos que fue mediante fotocopias y el compulso mediante transcrito. Entonces, en este caso sería extiendo, número, firmo y sello en X hojas, siendo las primeras de papel sellado para fotocopias y la X que la presente, haciendo constar en el primer testimonio. En el testimonio especial no se dio esto, pero en el primer testimonio usted sí tiene que estipular cómo efectuó el pago del IVA o del impuesto fiscal. Y esas son palabras mágicas. Usted tiene que poner haciendo constar que el tipo de impuesto que está sujeto a ese tipo de contrato se hizo mediante factura o especie fiscal o boleta de claraguate o exento o tasado. Ahí lo tiene que estipular de conformidad con el decreto y tiene que poner la ley de donde está regulado. Todo esto en la ciudad de Guatemala el día X del mes X del año X. Entonces, ¿cómo vamos a saber en el primer testimonio cuándo se paga un impuesto del 12%? A usted en el caso se lo van a decir, o ya cuando esté en la práctica, sabe que una primera compra o una primera venta, 12%. Si, digamos, viene la notificadora, el dueño del edificio, se lo vende a Sofía. Entonces, como el señor se dedica a los bienes y raíces, lo va a hacer mediante el pago del apartamento, del IVA se va a hacer mediante factura. Ahora, si viene Sofía y ya me lo vende a mí. Licenciado, disculpa, es que se te escucha como con interferencia. No, dígame. Se escucha bien, tal vez es tu internet. Ahora, si viene Sofía y me lo vende a mí, ya sería una segunda venta. ¿Y cómo podemos pagar ese impuesto fiscal? Si no excede, si la compraventa no excede del límite, que sería mediante timbres fiscales, porque hay podemos pagar en timbres fiscales también en el primer testimonio. Pero ¿qué pasa si se excede del límite, que son 3,000 quetzales en el impuesto, ¿va? Entonces ya deberíamos hacerlo mediante boleta de claraguate. Por eso yo a mí se me omitió poner ahí que también la boleta de claraguate también se estipula en el primer testimonio. Entonces, ¿cómo quedaría si fuera factura? Quedaría así. Se hizo mediante factura emitida por la entidad notarios tal, bajo la serie tal, bajo el número tal, del día tal. Y esto lo vamos a ver a continuación en el caso. En la primera compra, datos. La primera compra de un departamento en la zona 10 del edificio El Corazón Valiente. Como notario, usted faccionó la escritura número 7 de fecha 1 de octubre del año 2025 a favor de la señorita Gramajo, quien compró la inmobiliaria Notarios FC por la cantidad de 650,000 quetzales al contado, bajo la factura de fecha 1 de octubre del año 2025, electrónica, bajo el número tal y serie tal. Como notario, deduzca el valor de la factura y elabore su primer testimonio. Ayer una compañera tenía una duda, porque ella estaba ahí preguntándose de dónde salió una cantidad de que ella vio en un ejercicio del licenciado Quiroz. Es porque usted en el primer testimonio no va a contemplar el valor total del contrato. Va a solo estipular el impuesto que se está pagando, en el sentido de que fue lo que les dije. ¿Cómo le sacamos el IVA a una cosa? Dividido 1.12 por el 0.12. Entonces, 650,000 dividido 1.12 es igual a 580,357.14. Y a eso lo multiplicamos por 0.12, que sería igual a 69,642.86 quetzales. Entonces, esto, lo que es realmente el valor del IVA, es lo que va a contemplar usted en el primer testimonio. No va a contemplar el valor total de la compraventa.
o del valor o el objeto del contrato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría el primer testimonio de la escritura pública? Sería así, de la forma extendida. Es primer testimonio de la escritura pública número 7, de fecha 1 de octubre del año 2025, autorizada por el notario Diego Alejandro Lazarmira. Y para ser entregado a la señorita Gramajo, extiendo, ahí yo me equivoqué, es número, pero no es el número, es número, firmo y sello en 3 hojas, siendo las primeras 2 hojas de papel especial para fotocopia impresas de la siguiente forma: de la primera de ambos lados, la segunda de un solo lado, las que se reproducen fiel exactamente de su original, y la tercera, que es la presente hoja de menor valor, donde hago constar que el impuesto correspondiente al valor agregado se hizo mediante factura electrónica número tal. Ahí tienen que estipular cómo se efectuó el pago del IVA de la serie tal, por la cantidad de 69.642,86 centavos de quetzal, de fecha 21 de octubre del año 2024, ahí era 25, pero mi deseo no se lo cambié, por la entidad Notarios FC, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del decreto 27-92, ley del IVA del Congreso de la República de Guatemala, el día 12 de octubre del año 2025. Entendemos bien que en el primer testimonio vamos a regular el IVA o el impuesto fiscal, más no el valor total de la compraventa. Y eso en los casos siempre se los van a dar. No sé si me van entendiendo con lo que trato de explicarles ahorita. ¿Cómo se estipulan los diferentes tipos de impuestos fiscales ahí en el primer testimonio? Ahora sí me entendiste. Bueno, este es el final de la presentación, pero a mí me mandaron una hoja de trabajo y pues no sé si quieren que la resolvamos en grupo o yo se los digo cómo quedaría, ¿verdad? Porque son casos prácticos de que podrían venir mañana en su examen parcial. No sé si quieren que lo resolvamos de una vez en la clase, aprovechando. Que sí. No, pues tengo que comer y pues. Permítame, solo voy a... Dígame, Orfa. Lo siento, yo la menos preguntona. La legalización de documento también se paga 5 de impuesto fiscal y 10 de impuesto notarial. Sí, usted debe guiarse realmente con la ley. Usted sabe que por auténtica, bueno, se llama legalización de documento de firma, pero en la práctica se lo conoce como auténtica. En la auténtica usted paga, dice, bueno, se paga siempre 5 quetzales de timbre fiscal a razón de que la ley me lo dice así, y un timbre notarial de 10 quetzales a razón de que la otra ley me lo dice así. Siempre por auténtica, ya sea de documento o de firma, se paga 15 quetzales por acta. Si a usted le preguntaran el día de mañana, mire, la auténtica de una firma o un documento deberá pagar un timbre fiscal de 1 quetzal, un timbre notarial de 5 y un timbre forense, usted sabe que es falsa. ¿Por qué? Porque la misma ley a usted le dice cuánto paga en timbre fiscal y en timbre notarial, y usted, como buena conocedora del derecho y como profesional del derecho, entiende que el timbre forense es de uso exclusivo del abogado. Entonces, usted ya sabe que el timbre forense nunca lo va a utilizar como notaria. No sé si resolví tu duda. Sí. Y si es documento traído del extranjero, igual son 10 quetzales de notariada. Sí, pero ahí lo tienes que protocolizar. Ahora sí, también se me había olvidado los documentos, qué bueno que me los recordaste. La ley del organismo judicial, en el artículo del 37 al 40, regula que es un documento proveniente del extranjero y siempre y cuando vaya a surtir efectos en Guatemala.
La misma ley del organismo judicial le establece a usted y le dice lo siguiente. Cuando, eso también es una pregunta del licenciado Jorge Mario Álvarez Tiroso. No sé si ya la vieron o no sé si la va a hacer este año también. Él pregunta, para traducir un documento que venga en idioma extranjero, el notario utilizará 2 intérpretes o, permítanme, mejor voy a leer la ley porque no me recuerdo cómo es el artículo. Y no va a hacer que los confunda, ¿verdad? Permítanme. El decreto es el 2/89 del Congreso de la República y les dice así. El capítulo cuarto les dice, documentos provenientes del extranjero, artículo 37. Requisitos de los documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deberán ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo, para determinar el idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Es decir, digamos, el documento viene en idioma inglés y usted lo va a protocolizar, pero como usted debe saber que la ley le dice, tiene que ser traducido bajo juramento por un traductor jurado. Eso es una pregunta también que hace el licenciado Quiroz. Digamos, ejemplo, verdadero o falso, o selección múltiple. El documento proviene del extranjero, deberá ser traducido al español. Si viene en idioma extranjero, falso o verdadero. Verdadero, por traductor jurado. Pero ¿qué pasa si le preguntara lo siguiente? Si no hubiere una persona que no hubiera un traductor jurado que pueda traducir el idioma extranjero al español, deberá hacerlo por 2 personas que hablen el idioma español y el idioma extranjero bajo juramento, verdadero. Pero si le cambia una persona o le ponen una persona más, digamos, son 3 personas ahora, falso. Si le ponen 1, falso. ¿Cuántos son? 2. Ahora sí. Miremos. Espérame, ¿me puedes volver a repetir los requisitos de la traducción? Son 2 testigos y qué más. Los requisitos de los documentos extranjeros para que surjan efectos en Guatemala deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo, para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Esa ley, ese artículo está en la ley del organismo judicial, decreto 2/89 del Congreso de la República, artículo 37. Thank you. Ahora miremos la protocolización. ¿Qué es la protocolización? La protocolización realmente, si usted lo conoce, sabe que la protocolización es... Permítanme. Voy a poner la ley del organismo judicial. Ley del organismo judicial. Aquí ya me pasé. Veamos artículo 55, plazos, aquí llegamos. Ahí estamos. Requisitos de los documentos extranjeros, fue lo que acabo de mencionar. El artículo 38. Esto es para nosotros como notarios. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceden a servir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ¿ante quién? Ante nosotros, notarios. Y las autoridades actuarán con base a los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe que el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Vámonos a la ley de timbres
Ley de timbres fiscales de Guatemala. Aquí, en el artículo 5, si no estoy mal, nos dice en documentos de legalización, porque es, esa estaba por aquí, en los documentos provenientes del extranjero. Me recuerdo que lo había puesto por aquí, pero lo voy a buscar, porque decía en los documentos provenientes del extranjero, también se tiene que pagar en los poderes y mandatos, a razón de que si es especial, 2 quetzales. Si es un testimonio de una protocolización, de un documento de un poder general, 10 quetzales. Pero por aquí lo tenía, me recuerdo yo. Eso es el artículo 5, vamos a ver, es el numeral 8, ¿no? Donde dice poderes, está la letra Sí, A y B. pero también decía documentos provenientes del extranjero. Vamos a ver. Es que en una ley está estipulada que creo que es también en la ley. Permítanme. No creo, no aparece. Estaba regulado que en los documentos provenientes del extranjero como poderes y mandatos, 10 quetzales en timbre fiscal por general y 2 quetzales en timbre fiscal por especial. Pero ahí se los voy a buscar, no tengan pena. Que aquí ando ya con la cabeza que me va a partir, pero tengo una misión que cumplir. Y es que ustedes, aunque sea, aprendan algo, porque en la facultad sí estamos mal, ya nadie quiere enseñar. Y ahora todos quieren ganar bien, pero ya nadie quiere enseñar. Bueno. Las obligaciones notariales. Ahora sí, miramos el artículo 40. Acá hay otra obligación notarial. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolo dentro de los 10 días calendario, aquí son hábiles, de cada protocolización. Debemos entender que como notarios, cuando protocolicemos un documento, no solo un documento proveniente del extranjero, dice protocolización. Recordemos que también debemos protocolizar el acta notarial de matrimonio, artículo 101 del Código Civil. También podemos protocolizar un contrato de arrendamiento, pero por cada protocolización debemos mandar un aviso dentro de los 10 días hábiles al Archivo General de Protocolos. Entendemos también que eso es una obligación notarial, dar un aviso de protocolización. Bueno, no sé si te respondí tu pregunta, Orfa, de los documentos provenientes del extranjero, así como las protocolizaciones. Ya se fue, creo yo. Sí, gracias. ¿Otra duda? Voy a comenzar a resolver estas cosas de la hoja de trabajo. ¿Ya no? Bueno. Ya no. Permíteme, pues. Solo voy a ver porque no me carga esta cosa. Es que quiero mandar la hoja de trabajo para la otra computadora, pero no me sale. Vamos a ver, dijo el ciego. Permítame. Que ando ya tupido. Ay, mi mujer me gobierna. Ay, no me matan. Es que ando presentando. Permítame. Dejar de compartir. Lo voy a compartir desde aquí. Ahora sí, miramos la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo, la que miramos aquí, es la que el licenciado Jorge Mario Álvarez Quiroz compartió durante su claro, y dice así: redacción del trabajo práctico sobre las formas de reproducir los instrumentos públicos. Ya son las 10. 1. Como notario, redacte por el sistema de fotocopias. O sea, ya entendimos cuáles son los sistemas de reproducción, ¿va? El extendido y el compulsado. Entonces aquí le dice
Sistema de fotocopias. Bueno, entonces, ¿qué palabras va a usar? Extendido. La razón del primer testimonio y del testimonio especial. De la escritura pública número 43 que usted autorizó con fecha 2 de septiembre del año 2025, que contiene compraventa del bien inmueble por 90,000 quetzales. El impuesto a satisfacer, o sea, aquí está hablando que es 2,700, que deberá pagarlo mediante estampillas fiscales. Es decir, aquí a usted, aquí lo que se me olvidó decirle es que usted puede pagar mientras no se exceda de 3,000. El impuesto lo puede pagar en estampillas fiscales. Indique el impuesto notarial a satisfacer en el testimonio especial que debe entregarlo al Archivo General de Protocolos. Permítame. Entonces, aquí viene, aquí voy a copiar y pegar esto y voy a dejar de compartir para compartir una hoja de Word. Permítame. Eso que mencionaste, menor de 3,000 quetzales, está en el artículo 18 de la ley de, vamos a ver, el decreto 37-92. La ley de timbres fiscales. Me faltó. Permítame. Operaciones. Sí. Acá dice. Creo que ese es el 18. El 18. Pago del impuesto. Cuando esta ley, reglamento u otra ley tributaria no especifican una modalidad especial para el pago del impuesto, podrá cubrirse con la forma siguiente: en efectivo, mediante cheque, certificado de caja o gerencia. Y aquí dice: cuando el impuesto a pagar conforme lo establece la presente ley sea mayor de 3,001 quetzales, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo en los bancos e instituciones autorizadas al efecto. Es decir, viene usted y sabe que si se excede de 3,001 quetzal, ¿cómo va a pagar eso? En efectivo. ¿Mediante qué? Boleta de Caraguate. ¿Y qué va a hacer si usted no se excede de ese 3,001 quetzal? ¿Cómo lo puede pagar? Mediante timbres fiscales o boleta de Caraguate. En este caso, permítame, vamos a compartir la pantalla de Word. Ahora sí, creo que todos ya están viendo mi pantalla. Entonces, aquí el licenciado Quiroz nos dice: redacte el primer testimonio y el testimonio especial. Cuando yo comencé a dar clases el año pasado, comencé a decirle a la gente: si usted no se recuerda cómo se hace un testimonio especial o un primer testimonio, haga lo siguiente: sáquelo por partes. Ponga, bueno, ¿qué número de escritura? Número. Pone 43 y pone la fecha, 2 de septiembre del 2025. ¿Qué tipo de testimonio me está pidiendo? Ya sea especial. Bueno, si es especial, ejemplo, ¿pago qué? Timbre notarial. Y siga pensando: ¿a dónde va dirigido? Al archivo AGP. También pregúntese, ¿cuántas hojas son? Y cosas así, básicas. Créame, puede ser muy tonto lo que le estoy explicando, pero en la hora del examen, créame que eso funciona. Entonces, aquí que nos dice: ¿y por qué sistema de fotocopia nos está diciendo? Que es extendido, no compulsado. Entonces, como notario, redacte el sistema de fotocopia la razón del primer testimonio y del testimonio especial. ¿Cómo quedaría el testimonio especial? Es testimonio. Siempre comienza así: es testimonio especial. De la escritura, de la escritura pública número 43. Y dentro de paréntesis se puede poner números. No puede dejar afuera de los paréntesis números. Nunca. Se lo van a poner malo y se lo van a rechazar. Que autorizó
o autoricé, porque yo ponía que autoricé, pero ahora pongo que autorizó el notario Diego Alejandro Lazo Armira el día que faccionó la escritura, es decir, 2 de septiembre del 2025. Ahora sí, ¿a dónde va dirigido? Y para ser entregado al señor director, director del Archivo General de Protocolos. Ahora sí, palabras mágicas. ¿Por qué medio de fotocopia? ¿Por qué medio de reproducción le pidió? Extiendo, número, firmo y sello, porque tiene que poner firma y sello y numerarlas. Digamos, ¿en cuántas hojas? Pongan un número ahí. 3. 3. Bueno, 3. En 3 hojas. Pero usted entre esas hojas ya contempló las que se llevó de papel sellado de protocolos y también va a colocar dentro de ese número o ese conjunto la hoja de la razón, es decir, en 3 hojas de papel sellado, en 3 hojas, y las estipula así, siendo las primeras 2, porque es lógica, va a decir, bueno, las primeras 2 es de papel sellado de protocolos y la tercera la razón, va, siendo las primeras 2 de papel especial para fotocopias. O sea, eso es práctica, ¿verdad? Antes se usaba papel especial para fotocopias, pero así se quedó la minuta. No me culpa a mí. Las primeras 2 papeles especial para fotocopias, y aquí tiene que estipular cómo están reproducidas, impresas de la siguiente forma. Disculpa que te interrumpa. Fíjate que a mí me llamó la atención porque yo lo redacté igual así, porque recibí clases con Quirós. Pero el licenciado decía de que no es, que no tenemos que poner eso así para él, sino que tendría que ser en papel bond. Es que sí, yo te digo que... ¿De 120 gramos, no me acuerdo cuánto, pero eso fue solo tomando en cuenta que pues nos tenemos que regir a lo que dice el catedrático que nos está dando, ¿no? Ajá, sí, solo que a regir, ¿verdad? Si Quirós dice que no se coloque, pero creo que ahí sí ya es algo ya inusual, porque créanme que cada notario tiene su forma de redactar. Exacto, de redactar, correcto. Pues ahí, mientras vayan los requisitos de ley, vaya conforme a la ley, para mí está bien, porque cada quien tiene su forma de redactar que es libre, ¿no? Y así debería de ser. Entonces, aquí pone especial para fotocopias impresas de la siguiente forma y estipula cómo están reproducidas. Digamos, si la primera solo está reproducida de un lado, pone la primera de un solo lado. Eso no se lo van a preguntar. Pero si vamos fuera de ambos lados, pone la primera de ambos lados, la segunda de un solo lado. Pero si la primera y la segunda están reproducidas de ambos lados, pone las primeras 2 de ambos lados. Se puede, siempre y cuando estipule cómo van reproducidas. Perdón, es que también mencionó que teníamos que poner si era anverso o reverso. Reverso y anverso. Disculpa. No tengas pena, ¿verdad? En la práctica no te ponen peros. Créeme que en la práctica, ya cuando tú vas al archivo, ya cuando tú te metes y te adentras a la carrera, no te ponen peros. La primera de ambos lados, la segunda de un solo lado. Aquí viene palabras mágicas también, las que se reproducen fiel y exactamente de su original. ¿Por qué? Porque es del sistema de fotocopias. Las que se reproducen fiel y exactamente de su original. A mí me gusta poner esta palabra, más la tercera, que es la presente hoja o razón, la presente hoja donde adhiero. Ahí fue lo que me dijo Sofi, que si era innecesario poner esto, porque yo podría ponerlo así, donde adhiero los timbres de ley. Eso es sumamente redacción mía, pero usted podría hacer esto, tomar la presente hoja o la presente razón. Todo esto
en la ciudad de Guatemala el día 16 de octubre del 2025. Así quedaría el testimonio y firma y sello del notario. Firma y sello del notario. Así quedaría el modelo del testimonio especial si nosotros lo hiciéramos de forma extendida. Y ahora sí calculemos el impuesto. Bueno, entonces nos dice que son 90,000 quetzales del timbre fiscal, del valor del contrato. Pero como buen conocedor del derecho, sabemos que eso se multiplica por 2 dividido 1000. Porque es fácil. Y porque eso es lo que yo uso mucho. No era PowerPoint. ¿Por qué? No, era Paint esa. Miren, pues, se los digo de esta siguiente forma para que lo aprendan. Si ustedes quieren aprenderlo así, pero es más fácil porque así ya no sacan calculadora y aprenden a usar sus manos. Digámoslo. Vámonos a la ventana de Paint. Va. Acá. Serían 90,000, va. Bueno. Por 2 nos da que es 180,000. Así sería, ¿va? Pero ¿por qué yo lo divido entre 1000? Porque una facultad de la matemática que es bien bonito es que se cancelan los ceros. Es decir, solo permítame. Entonces, cancelo este con el de arriba, cancelo este con el de arriba, cancelo este con el de arriba, y ya queda 180 dividido 1, que sabemos que es 180. ¿Me entendieron esa parte? ¿Cómo es de que por qué utilizo yo ese 1000? Porque así yo elimino los ceros y ya sé que el impuesto notarial son 180 quetzales. No sé si todos me entendieron esa parte de por qué yo utilizo esa fórmula. ¿Por qué esa fórmula? Ya me la quitaron porque mi amigo hizo un libro del CAN y puso esa fórmula. Ya me quitó. Y me la tuvo, ya lo habrá patentado antes, ¿no? Entonces, por eso yo utilizo esa fórmula. En el sentido de que es más fácil. Entonces, acá. Entonces ya sabemos que paga 180 en timbres notariales. Eso. Más tenemos que estipular ahí un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Ahora sí. ¿Quedó claro cómo sería el testimonio especial de la primera hoja de trabajo? ¿Ya tienen sueño? Sí, va. Entonces, va, ahí ya murió. Ya hicimos el testimonio especial. Pero, ahora hagamos el primer testimonio. Ahora sí. ¿Es testimonio o es primer testimonio? A mí me gusta poner testimonio. Es primer testimonio. El primer testimonio de la escritura pública número 43 que autorizó el notario Diego Alejandro Lazo Armida el día 2 de septiembre del 2025 y para ser entregado a la señora. ¿Quién compró el bien inmueble? Va, pongamos a una señorita ahí, Sofía Nité Fernández. Bueno, entonces ahí ya quedaría. Permítanme, solo voy a publicar número Fernández. ¿Cómo Fernández?
Aquí también, después de este nombre, vamos a estipular extiendo, porque es del sistema de fotocopias. Número, firmo y sello. En tantas hojas. Vaya, pongamos ahí en dos, porque decimos 3 o 4, pongamos en 4 hojas. Siendo las primeras 3 de papel especial para fotocopias impresas de ambos lados, todas, vamos así para que no cortamos tiempo. Y la cuarta, que es la presente hoja, donde, que les dije yo que en el primer testimonio, cómo se utiliza la palabra mágica, donde hago constar que el tipo de impuesto que está sujeto el contrato se hizo, y cómo les está pidiendo que el licenciado Quiroz estipulen ahí, mediante estampillas fiscales. Se hizo mediante 27, porque usted no va a poner el valor del contrato total, ¿va? Se hizo contrato, veamos, está sujeto el contrato de 90,000 quetzales. Usted no va a estipular esto ahí, ¿va? Usted solo va a estipular el IVA, que sería los 2,700, que está el sujeto del contrato, que este tipo de contrato está sujeto. Se hizo mediante 27, porque para que recuérdese que puede pagar el timbre, el impuesto fiscal en timbres fiscales de cualquier denominación, pero en la práctica se hace más sencillo que se haga mejor de 100 quetzales, y si es al contado, pues al contado. Digamos, al contado, digamos, si es un número exacto, como así 2,700, es bueno que lo pongan en timbres fiscales de 100 quetzales. Pero si ya termina en número impar, como digamos 2,705, ya tendría que usar 27 de 100 más uno de 5 quetzales, o 5 de un quetzal. Entonces aquí se estipula, se hizo mediante 27 estampillas o timbres fiscales, lo pongo timbres fiscales de valor de 100 quetzales, porque también también lo tiene que estipular, de 100 quetzales cada uno, y tiene que identificarlos bajo la serie. Si nos recordamos bien, en el timbre fiscal hay un número de serie y está el año. Entonces se hizo mediante 27 timbres fiscales de valor de 100 quetzales cada uno, de la serie 1 a la 27, ¿va? De la serie 1 a la 27, para cubrir el impuesto correspondiente de conformidad, porque como recuerdas que es el 3%, aquí es el 3%, porque usted cómo sabe que es el 3%, porque son 2,700 lo que va a pagar, o también podría ser la primera compra, ¿va? Para cubrir el tipo del impuesto correspondiente de conformidad con el decreto 37-92 del Congreso de la República. Todo esto, ahí puede estipular también la ley, ¿va? Pero yo solo estipulo el número concreto del número del decreto. Todo esto en la ciudad de Guatemala el día 17 de octubre, ya me entiendo, del 2025. Firma y sello del notario. Así quedaría el primer testimonio de la forma extendida mediante el pago de estampillas fiscales. No sé si hay otra duda sobre este primer caso. Oh, claro. Miramos uno más difícil. Espérame. Indique la promesa de compraventa. Aquí hay una promesa de compraventa, pero vamos a hacer uno mejor nosotros desde cero.
Usted, como notario, realizó la primera compraventa. No, esa ya la primera compraventa ya la hicimos. Usted como notario realizó escritura, realizó contrato. Vamos a hacer uno de valor exento. Contrato de crédito hipotecario. Hipotecario. Por la cantidad de 1.000.000 de quetzales. 1.000.000 de quetzales. Ejemplo. Usted como notario realizó un contrato de crédito hipotecario por la cantidad de 1.000.000 de quetzales el día 16 de octubre del presente año. Ajá. ¿Qué más podríamos agregarle? 1.000.000 de quetzales el día 16 de octubre del presente año. Número de escritura. La ciudad de Guatemala. Escritura número 20, pongamos. Ahora sí, pongámosle ahí. Usted, este es un caso excepcional porque les voy a enseñar cómo se hace. Usted como notario se va de la República y deja a cargo el protocolo en nombre de otro notario. Como notario sustituyente, realice el primer testimonio y testimonio especial de la forma compulsada. No está difícil, simplemente solo hay que aprender a hacer cada uno de la forma así. Entonces, hagamos el testimonio especial, que sería de la siguiente forma. O sea, nos está pidiendo, primero vamos a identificar realmente en qué forma de reproducción nos lo está pidiendo, compulsado. Después que vamos a ver el tipo de contrato. Después que vamos a ver la fecha, el lugar y todo eso, y qué notario lo autorizó, o si hay que sustituirlo. Bueno, entonces, el testimonio especial de la forma compulsada, como les dije que iniciaba de la siguiente forma. Se encuentran firmas de los otorgantes. Firma la palabra ante mí. Firma ilegible del notario autorizante y sello. O firma y sello del notario autorizante, va. Firma y sello. Firma ilegible y sello del notario. Así quedaría mejor. Y sello del notario autorizante. Ahora sí, iniciamos. El testimonio especial de la escritura pública número 20 que autorizó el notario Diego Alejandro Lazo Armida en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, el día, ¿qué día le pusimos? 16. Mira, una duda. Ajá. ¿Por qué pusiste tu nombre? Porque lo voy a estipular, porque yo fui el que lo autorizó, aunque vaya a ser el otro notario que lo va a extender, siempre pues hay que poner el notario que lo autorizó, ¿va? Al menos así que lo pondré, que autorizó. Ya, pensé que era al revés, olvídalo. Porque se podría escribir también que autoricé. Sí, que autorizó. Redacción. Lo que les decía yo que yo lo usaba, pero ahora se me pegó esa forma de redactar. El 16 de octubre del presente año. Yo lo voy a poner así para no poner el año 2019. Y para ser entregado, ¿a dónde dijimos que era entregado el testimonio especial?
al señor director y para ser entregado al director del archivo general de protocolos. Ahora sí. Recordemos que en la forma compulsada no se utiliza las palabras extiendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer realmente es, vamos a contemplar que estamos diciendo, vamos a sacar lo que está en la escritura matriz a una hoja de menor valor, que sería el papel bond. Por eso aquí ponemos y debidamente confrontada con su original. Compulso, ya no es extiendo. Extiendo es cuando el de fotocopias. Compulso transcrito. Compulso número